Hoy es el 15 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea. Éxodo 39 y 40, y hoy concluimos el libro de Éxodo. De azul, púrpura y carmesí se hicieron las vestiduras del ministerio para servir en el santuario, y se hicieron también las vestiduras sagradas para Aarón, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el efod de oro con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron láminas de oro y se cortaron hilos para entretejerlos primorosamente con el azul, la púrpura, el carmesí y el lino. Se hicieron las hombreras para que se juntaran y quedaran unidas en sus dos extremos. El cinto del efod que iba sobre este era del mismo material y elaborado de la misma manera, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se labraron las piedras de ónice y se montaron en engaste de oro con grabados de sello y con los nombres de los hijos de Israel, y se pusieron sobre las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el pectoral, bellamente trabajado, de la misma manera que el efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado y doble, y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Se engastaron en él 4 hileras de piedra preciosa. La primera hilera tenía un sardio, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera tenía una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera tenía un berilo, un ónice y un jaspe. Todas las piedras estaban montadas en engaste de oro. Eran 12 piedras según el número de los nombres de los hijos de Israel, y cada grabado de sello tenía el nombre de una de las 12 tribus. Se hicieron también sobre el pectoral los cordones de oro puro en forma de trenza. Se hicieron también 2 engastes y 2 anillos de oro, y se pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Los 2 cordones de oro se fijaron en los 2 anillos en los extremos del pectoral. Se fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que había por delante sobre las hombreras del efod. Se hicieron también otros 2 anillos de oro, los cuales pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod. Se hicieron además 2 anillos de oro, los cuales se pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo cerca de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que quedara sobre el cinto del mismo efod y no se apartara del efod el pectoral, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el manto del efod, tejido artísticamente todo de azul, con una abertura en el centro, como el cuello de un costelete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiera. En las orillas del manto se hicieron granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron también campanillas de oro puro, y se pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada,
en las orillas alrededor del manto, para ministrar tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. De igual manera para Aarón y para sus hijos se hicieron las túnicas de lino fino, tejida artísticamente, lo mismo que la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, recamado artísticamente tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también la placa de oro puro para la diadema santa, y se escribió en ella, a manera de sello, consagrado al Señor. En ella se puso un cordón de azul para colocarla por arriba de la mitra, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Así concluyó la obra del tabernáculo de reunión, y los hijos de Israel hicieron todo tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y llevaron el tabernáculo a Moisés, es decir, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas, sus bases, la cubierta de piel de carnero teñida de rojo, la cubierta de piel de delfín, el velo de frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa con todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero de oro puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para las lámparas, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de su hijo para ministrar en el sacerdocio. Los hijos de Israel hicieron todo en conformidad con todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Y cuando Moisés vio toda la obra y comprobó que la habían hecho tal y como el Señor lo había ordenado, los bendijo. Capítulo 40. El Señor habló con Moisés y le dijo: el primer día del mes primero harás que se levante el tabernáculo de reunión, y en él pondrás el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa, y la pondrás en orden. Meterás también el candelero, y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina frente a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto frente a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella pondrás agua. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Tomarás entonces el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. De igual manera ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás que Aarón se ponga las vestiduras sagradas y lo ungirás y consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre. Así será mi sacerdote y su unción les servirá
por sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado hacer. Así el tabernáculo fue erigido en el día primero del primer mes del segundo año. Moisés ordenó levantar el tabernáculo, asentó sus bases, colocó sus tablas, puso sus travesaños e hizo que se levantaran sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y encima del mismo puso la sobrecubierta, tal y como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y sobre el arca puso el propiciatorio. Metió el arca en el tabernáculo, extendió el velo y ocultó el arca del testimonio, tal y como el Señor se lo había ordenado. En el lado norte de la cortina, fuera del velo, Moisés puso la mesa en el tabernáculo de reunión, y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. En el lado sur de la cortina, en el tabernáculo de reunión frente a la mesa, Moisés puso el candelero, y encendió las lámparas delante del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella puso agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Finalmente Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así concluyó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor lo llenaba. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día, y durante la noche el fuego estaba sobre él, a la vista de todo el pueblo de Israel, en todas sus jornadas. Y así concluimos el libro de Éxodo. Concluimos el Evangelio de San Mateo y hoy entramos en el libro de Marcos, el segundo Evangelio. Hemos comentado al inicio del año que los 4 evangelios, de los 4, los primeros 3, Mateo, Marcos, Lucas, son evangelios sinópticos, en orden. Juan es muy diferente. Comentamos también que Mateo es más largo y fue dirigido principalmente a los judíos. Dicen los teólogos que el evangelio de Marcos, que presenta a Jesús como el sirviente que sufre y como el Hijo de Dios, es el evangelio más corto y contiene más acción. Sí contiene palabras también y discursos, pero más acción, y algunos creen que por eso fue dirigido a los romanos, que eran personas de acción. Entonces vemos los temas principales, la autoridad de Jesús sobre enfermedades,
sobre el pecado, sobre demonios, y también él enfatiza lo que cuesta para ser un discípulo de Jesucristo. A diferencia de los evangelios de Mateo y Lucas, Marcos no contiene el relato sobre el nacimiento de Jesucristo, sino inmediatamente entra en el ministerio de Juan el Bautista. Entonces entremos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del versículo 1 al 28. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello, alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía: Después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles los servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Decía: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús le dijo: Sígame y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y los siguieron. Llegaron a Cafarnaúm, y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad, y no como los escribas. De pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y, gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿Y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros, y estos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea.
Salmo 35, del 1 al 16. Plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Salmo de David. Señor, defiéndeme de mis oponentes. Combate a los que me atacan. Echa mano del escudo y del pavés, y ven pronto en mi ayuda. Toma una lanza y ataca a mis perseguidores, y dile a mi alma, yo soy tu salvación. Haz que queden confundidos y en vergüenza los que quieran matarme, que retrocedan y queden confundidos los que buscan mi mal, que sean como el tamo que arrebata el viento, que el ángel del Señor los acose, que sea su camino oscuro y peligroso, que el ángel del Señor los persiga. Sin motivo ellos me tendieron una trampa, sin motivo cavaron un hoyo para mí, que sean quebrantados de repente y caigan en la trampa que antes me tendieron, que caigan en ella para su desgracia. Entonces yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en su salvación. Todos mis huesos exclamarán, Señor, ¿quién puede compararse a ti? Tú libras de los fuertes a los débiles, tú libras de sus opresores a los menesterosos. Unos testigos violentos se levantan y me interrogan acerca de cosas que yo ignoro. Me pagan mal el bien que les hice, y eso me duele en el alma. Si estaban enfermos, yo me preocupaba, ayunaba y me vestía de cilicio. Quisiera que mis oraciones volvieran a mí. Yo manifestaba mi tristeza por ellos, vistiéndome de luto como por un hermano, como si hubiera muerto mi propia madre. Pero caí, y ellos se juntaron contra mí. Se juntó contra mí gente despreciable, gente que yo no conocía, y me maltrataron sin descanso. Como auténticos truhanes y malvivientes, rechinaban los dientes contra mí. Proverbios 9, 11 y 12. Yo haré que vivas mucho tiempo, te daré muchos años de vida. Si te haces sabio, el provecho es tuyo. Si te vuelves blasfemo, sufrirás las consecuencias. Bueno, Marcos 1 y mañana vamos a concluir Marcos 1 y entrar en capítulo 2. Entonces, cumpliendo la profecía de Isaías, aparece Juan el Bautista. En Lucas vamos a ver el nacimiento de Juan el Bautista y más detalles. Pero él se presentó en el desierto y proclamaba el bautismo de arrepentimiento, y la gente de la provincia de Judea acudía a él en el río Jordán. Interesante que Jesús llega y fue bautizado por él. Entonces, cuando fue bautizado, se oyó la voz del cielo. Una palabra que aparece mucho en Marcos es enseguida. Enseguida, pues es un evangelio de acción. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Cuando Jesús llamó a Simón y su hermano, dice que enseguida ellos dejaron su red y lo siguieron. Entonces Jesús llamó a Jacobo y Juan. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca. El pobre Zebedeo estaba trabajando con sus hijos y entra y trabaja en la sinagoga enseñando y liberando a un hombre poseído. Aparece aquí algo curioso. Dice, lo mismo le pasó a Pablo en Hechos. Cuando el demonio habla, dice la verdad. Yo sé, dijo él, quién eres tú, el santo de Dios, pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de este hombre. Si estaba diciendo la verdad, ¿por qué Jesús lo calló? La respuesta se encuentra en la Biblia.
Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu gran bondad, por tu misericordia. Señor, te pedimos que tú nos ayudes al entrar en este evangelio y mañana entrar en Levítico, que tú nos ayudes a comprender la información para que llegue a ser revelación y al final transformación en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, comentarios, oraciones, saludos. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y a través de la aplicación WhatsApp, el número más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Exaltado sobre los cielos seas tú, oh Dios. Y enaltecida tu gloria, tu gloria. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, vengo a alabarte porque grande es tu amor. Vengo a adorarte porque grande es tu perdón, oh Dios. Exaltado sobre los cielos seas tú, oh Dios. Enaltecida tu gloria, tu gloria. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, vengo a alabarte porque grande es tu amor. Vengo a adorarte porque grande es tu perdón, oh Dios. Porque grande es tu amor. Vengo a adorarte porque grande es tu perdón, oh Dios. Hey, hey. Te alabo, Rey. Oh, oh. Oh, yeah, yeah. Porque grande es tu amor, vengo a adorarte porque grande es tu perdón, oh Dios. Porque grande es tu amor, vengo a adorarte porque grande es tu perdón, oh Dios. Despertaré al alba y te alabaré.
te adoraré, Despertaré al te alabaré, te adoraré, despertaré al mi Rey, mi Dios. despertaré De mañana te buscaré, de mañana te alabaré, me gozaré solo en ti, mi Rey. Hey, hey, eres mi Dios, grande en amor, grande en perdón. Hey, hey, oh, oh, Recibe tu gloria, Rey, recibe la honra, yeah. Mi corazón dispuesto está para adorarte, Rey, mi Dios.